Hola, muy buenos días. 6 de diciembre. Hoy la Constitución celebra 35 años y aquí en el Congreso de los Diputados se va a celebrar el acto central de este aniversario al que vamos a asistir en directo. El año pasado tuvo que celebrarse en el Senado por las obras de rehabilitación que se realizaron en el Palacio del Congreso, construido hace siglo y medio. Más de 1.700 invitados a esta cita entre las más altas personalidades del Estado. Invitados de los que está muy pendiente en la entrada. Almudena Guerrero, buenos días. ¿Algún invitado ya destacado que haya hablado allí en la carpa? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues lo está haciendo en estos momentos la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. No sé si la podemos escuchar en directo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues se retira. Ya hemos visto por aquí al presidente del Gobierno, también a la vicepresidenta, y en estos momentos se dirige a los medios la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, también secretaria general del Partido Popular. La escuchamos. Para hacer una declaración en apoyo a nuestra Constitución. Hoy estamos celebrando el 35 aniversario de la ley que ampara nuestra convivencia desde hace ese tiempo, de la Ley de Leyes, que desde hace 35 años y con el consenso de la inmensa mayoría de los españoles ha sido la ley que ha guiado el progreso y el futuro de nuestro país. Y yo creo que es un buen momento también para pensar y para reflexionar si queremos, y yo creo que todos queremos, que esta ley siga garantizando el futuro de España, siga garantizando una España unida, fuerte y en progreso, y también una España donde el consenso y aquello que nos une, aquello que nos ha hecho fuertes, aquello que nos ha hecho progresar y prosperar, siga hacia adelante. Quería hacer al lío de la Constitución. Unas declaraciones de Felipe González sobre singularidades, hablaba él para Cataluña, diferentes, decía textualmente, a Castilla-La Mancha. No sé qué le parecen esas declaraciones. Bueno, no me han parecido muy afortunadas, la verdad. Yo creo que hablar de que una policía autonómica legitima un autogobierno diferente no tiene mucho rigor, eso es lo que yo le puedo decir, pero tampoco voy a hacer más comentarios. Yo creo que lo importante hoy es conmemorar un texto fundamental que nos ha dado la posibilidad de vivir juntos y que hoy también nos sigue dando la posibilidad de seguir viviendo juntos y de progresar y de prosperar y de ser cada día un país que puede llegar más lejos. Después de conocer el fallo del Tribunal de Toledo desestimando su demanda contra el señor Bárcenas, ¿cree ahora, pese a los argumentos, que pudo precipitarse presentando esa demanda? De ninguna manera. Yo estoy muy satisfecha. Estoy muy satisfecha con el contenido de esa sentencia, que dice bien claro que efectivamente hubo una ofensa y una injerencia en mi honor, en mi buen nombre y en mi derecho a no ser insultada ni tampoco acusada de acciones indignas, y desde ese punto de vista estoy muy satisfecha también de lo que se dice acerca de esa persona, de su cualidad de mentir y de faltar a la verdad. Yo estoy muy satisfecha con el contenido de la sentencia y creo que hice lo que debía, y la sentencia me ha ratificado en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya lo han oído, lo que ha dicho la secretaria general del Partido Popular, también presidenta de Castilla-La Mancha. Lo importante ahora es conmemorar este día, la Constitución, apoyo pues de la secretaria de los Populares a la Constitución. Buen momento, ha dicho, para reflexionar que esta ley de leyes garantice la estabilidad de España. Y ahí estamos viendo ya cómo está el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el ministro de Educación, en ese momento en el que los presidentes de ambas cámaras, Jesús Posada y Pío García Escudero, están saludando, recibiendo como anfitriones a todos estos invitados en este acto central de la Constitución. Ahí vemos a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santamaría, con Marcelino Iglesias, portavoz de los socialistas en el Senado, y vemos cómo se va a poner a hablar ahora, va a intervenir ahora, como ven, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que también ¿creéis que tiene que ver con eso, con vuestra...? No, a mi grupo no ha sido consultado, ¿eh? Ahora mismo, en cuanto salga, lo haré en nombre del ahorro energético y del cambio climático. Bueno, dos breves comentarios. El primero, obligado por la muerte anoche de Nelson Mandela, no por menos esperada, menos dolorosa. Yo creo que de él cabe decir que fue un hombre bueno,
que fue un hombre valiente, que supo primero luchar por la dignidad de su pueblo, por la libertad de su pueblo, y después reconciliar a su país, a su nación, a su Estado. Y pienso que eso habla por sí solo de los elogios que está recibiendo alguien de quien se ha dicho con razón que merecía ser el presidente de toda la humanidad. Y en segundo lugar, y cambiando de tema, un brevísimo comentario sobre el cumpleaños que hoy celebramos. Son 35 años de nuestra Constitución. Creo que es un tiempo suficiente para poder echar la vista atrás. Es verdad que estamos atravesando un mal momento, un momento muy difícil, que hay muchos españoles que lo están pasando muy mal, pero con todo y eso, si echamos la vista atrás, podemos sentirnos orgullosos de lo que colectivamente hemos hecho en estos 35 años, al amparo de una Constitución que también es una obra colectiva. Y es verdad que hemos conocido el periodo de la historia de España más largo en paz, en libertad, con democracia, progreso, convivencia y autogobierno. Repito, sé que hay mucha gente que lo está pasando mal, pero de la crisis saldremos, y echar la vista atrás nos permite hacer un balance de estos 35 años y de una Constitución que nos ha permitido todo eso: libertad, democracia, progreso, convivencia y autogobierno. También es verdad que 35 años es una edad respetable para echar la vista hacia adelante, mucho más en un momento en el que tenemos una crisis económica, una crisis social, una crisis territorial. España va a cambiar mucho, va a haber muchos cambios, son necesarios muchos cambios, y estos cambios deben venir amparados por un proyecto político común, compartido. Por tanto, hay una necesidad evidente de hacer una reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución no es abrir un proceso constituyente, es cambiar aquellas cosas que queremos cambiar, en las que hay consenso, es incorporar cosas que tenemos que incorporar, es incorporar experiencias que nuestro país ha vivido, y es sobre todo volver a construir un proyecto político común, compartido, con altura de miras para los tiempos que nos esperan en una España que sin duda va a ser muy distinta y que estamos alumbrando en la salida de la crisis. Esta es la razón fundamental. Ya sé que hay gente que piensa que no hay consenso, lo sé, pero lo que no se puede decir es que no hay consenso si ni siquiera se ha intentado hablar acerca de la reforma. Para saber si hay consenso hay que sentarse, y creo que hay suficiente, en este momento, suficiente apoyo como para, y razonamientos como para buscar este consenso. Me pregunto en voz alta, ¿hay algún grupo político que no esté de acuerdo con que la sanidad pase a ser un derecho fundamental en nuestro país? ¿Hay algún grupo político que no está de acuerdo con esto? Hace un año lo propuse, recuerdo que en aquel momento fue una propuesta muy controvertida. Hoy me parece que poco a poco se va abriendo paso. ¿Al PSOE le preocupan los relevos y las dimisiones que se están produciendo en la agencia tributaria? Sí, si me permite, me voy a quedar hoy en la Constitución y en el señor Mandela, y mañana con mucho gusto les atenderé de todos los temas, pero creo que es un día para celebrar y para hablar de estos temas, y tenemos mucho tiempo para hacer comentarios. Sí, precisamente estamos de acuerdo en que necesita una actualización esta Constitución, y todos estamos de acuerdo en que necesita consenso. Todos no. ¿Por qué no? ¿Por qué nos sentamos ya? No, si es lo que le digo, lo que escucho por responsables del Partido Popular es que no hay consenso. Oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Si todavía no nos hemos sentado. Y a continuación hacía una pregunta que creo que es muy relevante. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en que la sanidad pase a ser un derecho fundamental en nuestro país? Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Lo pongo de ejemplo para ver que es posible ese consenso. Es verdad que en un consenso no cabe todo lo que uno propone. Los socialistas llevamos tiempo proponiendo algunos cambios. Es verdad que no cabe todo lo que uno propone. Un consenso justamente supone acotar lo común. Pero que hay necesidad de reformar la Constitución, no me cabe ninguna duda. Que eso no es abrir un proceso constituyente, estoy convencido. Y que España necesita un nuevo proyecto político, común, compartido, con altura de miras, al que incorporar al conjunto de los españoles para dar soporte a estos cambios que se van a producir, no me cabe ninguna duda. Por tanto, creo que hay que intentarlo, como dice usted. ¿Se va a poner encima de la mesa alguna iniciativa, ya que el gobierno parece bloqueado en este momento? Vamos a ver, no lo descarto, pero es verdad que la lógica del consenso hace que todo deba ser consensuado.
y si uno toma iniciativas unilaterales, ciertamente no está favoreciendo el consenso. Ahora es verdad que el Partido Socialista ha propuesto cambios constitucionales. De hecho, tenemos documentos conocidos y públicos acordados en Granada por el conjunto de los socialistas, en la conferencia política también. Por tanto, tenemos muchas propuestas hechas, medidas. Repito, no se trata de abrir un proceso constituyente, se trata de incorporar a la Constitución los cambios que se han producido en nuestro país, de dar proyección de futuro a nuestra Constitución, se trata de resolver nuestro tema territorial. Ahora veo que aparecen federalistas debajo de cada baldosa en España, yo lo agradezco muchísimo y está muy bien, porque es verdad que hay una línea federal que nos va a permitir resolver problemas como los problemas territoriales. En resumen, se trata de sentarse para dar un proyecto colectivo al conjunto de los españoles en un momento de crisis como este. Me parece que sería un buen ejercicio político. Gracias. Al secretario de los socialistas se menciona a Mandela, un hombre valiente que ha calificado de hombre valiente y también ha dicho que es un mal momento muy difícil, pero que si echamos la vista atrás podemos sentirnos orgullosos, ha dicho, de estos 35 años. También cree que es evidente que necesitamos una reforma de la Constitución para volver, ha dicho, a construir un proyecto común político. Y ahí vemos como ahora mismo está saludando al presidente del Congreso, a Jesús Posada, Alfredo Pérez Rubalcaba y a Pío García Escudero, que como decimos están haciendo de anfitriones de este acto central del 35 aniversario de la Constitución. Estamos pendientes de los que asisten a este aniversario de la Constitución, pero también hay que destacar ausencias destacadas, como nos decía Almudena Guerrero, 3 ministros que no han podido asistir: ministro de Industria, José Manuel Soria, ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Una vez que saludan a los anfitriones, a los presidentes de ambas cámaras, van situándose en ese salón de conferencias más conocido como el Salón de los Pasos Perdidos. Ahí vemos a José Manuel Romay Beccaria, presidente del Consejo de Estado, hablando con el ministro del Interior, también a Ana Pastora, la ministra de Fomento, con la presidenta de Aragón, con Luisa Fernanda Ruti, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en animados corrillos. Acabamos también de ver, por cierto, al que firmó esta Constitución, a Fernando Álvarez de Miranda, a sus 90 y tantos años ya, que asiste como expresidente del Congreso de los Diputados. Y ahí vemos al presidente del Gobierno, también en una charla animada con Alberto Fabra, con el presidente autonómico valenciano, y a Paulino Rivero, presidente canario. Ha habido también importantes ausencias de los presidentes autonómicos. Más de la mitad de los presidentes autonómicos no han asistido. Ahí vemos precisamente 2 de ellos, a la presidenta Castilla-La Mancha, a la presidenta de Aragón y al presidente de Murcia, a Román Luis Valcárcel, que sí han asistido, como decimos. Un acto al que asisten las más altas autoridades del Estado, insistimos. Acabamos de ver también a Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, como van poco a poco saludando a los anfitriones. Recordamos que este año por fin han podido volver a celebrarlo en el Congreso, ya que el año no pudo ser por las obras que se están acometiendo en el Congreso de los Diputados. Les recordamos, entre tanto, que en estos 35 años que tiene nuestra Constitución, que es de las más longevas de nuestra historia, solo se han hecho 2 reformas, 2 retoques. La primera fue en 1992 para adaptar nuestra Carta Magna a Maastricht, para que los extranjeros pudieran votar en las elecciones municipales, y la reforma de 2011, que la propuso el presidente del Gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas retoques de la Constitución
vinieron por exigencias de fuera, podríamos decir. Más ministras, la ministra Báñez, también vemos ahí a Soledad Becerril. Voy a ponerme en mi sitio. Y el presidente del gobierno también en animados corrillos, mientras, como vemos, continúan llegando los invitados a este acto central del 35 aniversario de la Constitución. En un momento, por cierto, en el que hay un debate político sobre la conveniencia o no de reformar esta Carta Magna. Prácticamente la mayoría de la oposición está pidiendo reformas. También acabamos de escuchar al secretario general de los socialistas que acaba de decirlo, que es evidente que se necesitan reformas, mientras que desde el gobierno se insiste en que para reformar esta Carta Magna es necesario al menos un consenso previo sobre los asuntos a debatir y una disposición a negociar. Ahí vemos un salón de conferencias completamente abarrotado, donde en unos momentos, como es el protocolo, ahí vemos a Paulino Rubio, el presidente canario, hablando con el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Como decíamos, en unos momentos el anfitrión, el presidente del Congreso, Jesús Posada, va a realizar un discurso, va a leer un discurso. Podemos admirar ese salón de conferencias del Congreso de los Diputados, edificio que tiene siglo y medio de historia y que, como decimos, acaba de ser rehabilitado. Han terminado no hace mucho, en noviembre, las obras de rehabilitación y han permitido que se puedan celebrar todos estos actos alrededor del 35 aniversario de la Constitución, como por ejemplo el de las jornadas de puertas abiertas. Estamos viendo cómo se sitúan miembros del gobierno, presidentes autonómicos, todas esos representantes de las altas instituciones del Estado que están invitados a este acto institucional que celebra el 35 aniversario de nuestra Constitución. Un año más, como les comentaba nuestra compañera Almudena, los representantes de los partidos nacionalistas en el Parlamento no van a acudir a la celebración en un momento en el que las pretensiones soberanistas catalanas copan buena parte del debate político español. Además, como decimos, solo han asistido 5 presidentes autonómicos. Escuchamos ya al presidente de la Cámara Baja, señor presidente del Gobierno, excelentísimo señor presidente del Senado, señorías, señoras y señores. Quiero que mis primeras palabras en este acto sean para expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela y enviar nuestras condolencias a su familia y a todo el pueblo sudafricano. Nelson Mandela ha sido el gran defensor de la libertad, de la concordia y de la reconciliación y un símbolo mundial de la lucha contra el racismo. El 6 de diciembre de 1978, los españoles decidimos abrir una nueva etapa en nuestra vida colectiva, aprobando por abrumadora mayoría la que en términos objetivos merece ser calificada como la mejor Constitución de la historia de España. Ha transcurrido ya un largo periodo de tiempo desde entonces, nada menos que 35 años. Hoy, afortunadamente, los españoles nos hemos habituado a vivir bajo un régimen democrático y de libertades, el único sistema político legítimo en una sociedad civilizada. Hoy
nos parece normal contar con un modelo de convivencia que ofrece un espacio adecuado para la participación social y política y para el libre desarrollo personal de todos los ciudadanos. Y es una realidad afianzada el reconocimiento y respeto a la descentralización política y al autogobierno de las nacionalidades y regiones que integran la nación española. Pareciera, en suma, que la estabilidad política, la democracia, la libertad y el autogobierno nos hubieran acompañado siempre. Y, sin embargo, un simple repaso a la compleja historia de España de los 2 últimos siglos refleja un cuadro bien distinto. No debemos, por tanto, caer en la tentación de pensar que nuestro sistema de convivencia democrática se encuentra garantizado de manera irreversible. De ahí que sea muy oportuno que cada año, en esta fecha, renovemos nuestra adhesión a la Constitución y le rindamos homenaje. Es necesario expresar en voz alta el sentimiento de legítimo orgullo por los grandes éxitos que los españoles hemos alcanzado juntos a lo largo de estas décadas, esforzándonos en llegar de modo especial a las generaciones más jóvenes y, en particular, a esos 19 millones de españoles que han nacido después del 6 de diciembre de 1978, nada menos que el 40% de la población española, y que han vivido desde su nacimiento en democracia. Porque deben saber que el actual modelo de convivencia no es gratuito. Deben saber, para valorarlo, que es el resultado del esfuerzo coronado por el éxito en la búsqueda de un proyecto común en el que hemos cabido y cabemos todos los españoles, y que no fue nada fácil lograrlo. Explicarles que conseguimos dotarnos de un marco de convivencia que ha instaurado un sólido sistema de protección de los derechos y libertades, propiciado el avance hacia la plena igualdad de oportunidades, sentado el punto de partida para el desarrollo social y económico y las bases para que España pueda jugar el papel que le corresponde en el ámbito internacional. En suma, que la Constitución de 1978 configuró a España como nación de todos los españoles, de ciudadanos libres e iguales, en país solidario e integrador, unido y plural, con vocación de proyectar hacia el futuro los éxitos conjuntos alcanzados. Expresemos, pues, en voz bien alta y sin complejos nuestro orgullo. Sin embargo, soy perfectamente consciente de que en una etapa de graves dificultades económicas, unida a una crisis de confianza y distanciamiento de los ciudadanos hacia las instituciones y la clase política, es difícil hacer llegar estos sentimientos a todos los españoles. Pero estoy convencido de que cualquiera que eche la vista atrás será capaz de valorar el extraordinario camino recorrido. Tuvimos que transformar la completa estructura del Estado y hubo que hacerlo, además, en medio de dificultades sociales derivadas de una profunda crisis económica. Para lograr este marco de convivencia fue preciso superar muchos recelos e incomprensiones, resultados de décadas de división y discordia, y fueron necesarias muchas concesiones, comprensión, generosidad y sacrificios. Y permítanme hoy recordar en particular el sacrificio de las víctimas del terrorismo y de sus familiares y amigos, del que hemos sido testigos todos estos años, para decirles un día más que no les vamos a olvidar y que su sufrimiento no ha sido en vano, ya que ha hecho muchos más sólidos los valores por los que ofrecieron, en muchos casos, su vida, y así se lo reconocemos. Señorías, señoras y señores, han transcurrido ya 35 años de los acontecimientos que he evocado. Hoy vivimos otro momento histórico y tenemos ante nosotros muchos y difíciles retos. Considero, pues, que ahora
que nos hemos acostumbrado a vivir en democracia, más que recordar las dificultades del pasado o los logros alcanzados, lo que debemos hacer es disponernos a afrontar los nuevos desafíos y preguntarnos si esa Constitución que los españoles nos dimos en 1978 sigue ofreciendo un modelo de convivencia idóneo para encarar el futuro. Yo creo, sinceramente, que la respuesta ha de ser afirmativa. La esencia de la Constitución permanece vigente, porque la España constitucional es, ante todo, un marco de valores colectivos, cuyo objetivo es forjar una nación fuerte, sólida, moderna, plural, protagonista de su destino en Europa y en el mundo. Y somos muchos los españoles que nos reconocemos en esos valores de libertad e igualdad, en los principios esenciales del Estado social y democrático de derecho, en el modelo territorial y en la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. La Constitución, además, y quiero insistir en esto, lejos de encontrarse agotada, encierra todavía muchas posibilidades de desarrollo, en ámbitos tan diversos como la transparencia y la lucha contra la corrupción, la democracia interna de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y los derechos sociales, la protección de la familia, el impulso de la participación ciudadana o la solidaridad interterritorial, entre otros. La Constitución continúa proporcionando espacio para el diálogo y el compromiso que hemos de saber aprovechar. Un espacio de diálogo que puede abrir incluso la puerta a la modificación del propio marco constitucional. Porque la Constitución de 1978 fue hecha desde el diálogo y por ello sigue siendo una permanente invitación al mismo. Lo que sí es importante es ser muy conscientes de que cualquier eventual modificación de nuestro valioso modelo de convivencia, que tanto esfuerzo costó construir, debe abordarse con extraordinaria cautela y exige un gran sentido de la responsabilidad. Hace tan solo unos años, concretamente en agosto del 2011, se llevó a cabo una urgente reforma de la Constitución para introducir la limitación del déficit, que contó con un amplio respaldo parlamentario. Cualquier reforma del marco constitucional debe hacerse, pues, desde el diálogo y contando siempre, al final, con un respaldo, si no el mismo, muy semejante al consenso que acompañó a la aprobación de la Constitución. Por ello, cualquier intento de reforma precisa una ardua labor pedagógica que transmita con claridad los objetivos que persigue y demuestre que estos son eficaces para dar solución al problema por el que se plantea la reforma. Exige que se acredite y se justifique su oportunidad, que se estudien y analicen sus consecuencias. Tiene, además, que convencer y concitar un consenso similar al de 1978. Celebramos este año el 35 aniversario de nuestra Constitución. Sin duda, un periodo de tiempo suficientemente largo para hacer una profunda reflexión sobre nuestra Carta Magna. Estos días han sido muchos los comentarios y artículos que se han referido a la misma, muchos de los propios constituyentes. Unos y otros coinciden en que la Constitución fue el resultado de un complejísimo ejercicio de equilibrio. Tenía que plasmar de manera contundente que era una Constitución en la que teníamos que caber todos, reconocer una realidad multiforme y así armonizar unidad y diversidad. Tenía que ser sólida, estable y flexible y tener vocación de permanencia. Debíamos, además, sentirla como obra de todos. Nuestra norma fundamental ha sido capaz de alcanzar este equilibrio plasmado en sus dos primeros artículos, el fundamento esencial en el que se sustenta nuestro ordenamiento: la soberanía del pueblo español y la indisoluble unidad de la nación española. Fundamentos que son inalterables porque encierran el objetivo fundamental que inspiró el proceso constituyente:
que en ella cupiésemos todos y que fuese obra de todos los españoles. Señorías, señoras y señores, los españoles a veces nos dejamos atenazar por un espíritu derrotista y negativo que hemos de desterrar. Permítanme, pues, concluir mis palabras con una llamada a la esperanza y a la confianza en el futuro. Comprendo que en estos últimos años las graves dificultades económicas que hemos vivido han podido llevarnos a momentos de pesimismo y desilusión. Yo quiero recordarles hoy las razones de mi confianza en España y en los españoles. Tenemos una sociedad abierta, plural, viva y sanamente ambiciosa. Este país ha sido capaz de superar muchas dificultades y ha sido capaz de forjar en tan solo unas décadas una brillante trayectoria de democracia y progreso. Estoy seguro de que la confianza en nosotros mismos nos va a permitir continuar recorriendo juntos la senda que nos fijamos cuando en 1978 apostamos por la democracia y la convivencia. Muchas gracias. Del Congreso de los Diputados con una llamada a la esperanza, también una mención a Nelson Mandela, que murió anoche. Les dejamos ya con el canal 24 Horas, donde esbozarán de forma más detenida todo lo que ha dado de sí este acto central en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias por su atención y buen día de fiesta, buen día de la Constitución. Adiós.